En esta ocasión, en esta ocasión sí voy a grabar esta enseñanza para que quede como un respaldo de lo que vamos a estar viendo y analizando. Así que adelante, mis queridos hermanos. Pues bueno, eh, como les decía, en los tres versículos que vamos a empezar a estudiar, no los vamos a terminar hoy, vamos a hacer una introducción hoy y tal vez sabremos tantitito de esos versículos, pero que es Romanos 8 28 al 30. El apóstol Pablo va, como quien dice, a empacar todo el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo va a empacar, va a meter en tres versículos todo el Evangelio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que, con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a desempacar, ¿verdad? Lo que está ahí metido, ¿verdad? En este texto el Señor nos va a revelar su predestinación. La doctrina, la enseñanza de la predestinación ha sido una de las doctrinas más amadas en la historia, pero también ha sido una de las doctrinas más rechazadas y hasta odiadas, ¿verdad? Pero la verdad es que no es difícil de entender. La doctrina de la elección ha sido inclusive, eh, ¿cómo se llama? Titulada o rotulada como satánica. Y no, no la es. La palabra está llena de versículos que hablan de nosotros como elegidos de Dios. Pero, como les digo, no es que sea una doctrina difícil de entender, sino más bien es una doctrina difícil de aceptar, o como dicen algunos predicadores, algunos teólogos, difícil de tragar, ¿verdad? Es una doctrina que en nuestro nivel humano nos cuesta trabajo pasárnoslas, ¿no? Y no es tanto entenderla, sino aceptarla. Pero vemos cómo Dios ha elegido desde el principio. Por ejemplo, Dios eligió a un personaje llamado Abraham. Bueno, Abraham primero. ¿Quién era Abraham? Un mundano, un pagano de pueblos que adoraban ídolos. Y Dios decidió escogerlo a él. ¿Por qué no escogió a Tareo, el papá de Abraham? No, escogió a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué no escogió a otro? No, pues escogió a Abraham. Después escogió al pueblo de Israel. Tú dices, pues, ¿cómo que pues de todos los pueblos de la tierra le escogió él? De hecho, mira, te voy a invitar a ir a nuestra primera cita, ¿verdad? Que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, donde claramente el Señor le dice a su pueblo, miren, miren cómo dice, a ver, acompáñenme ahí. Dice Deuteronomio, voy a hacer esto más chiquito para que quepa aquí. Muy bien. Deuteronomio 7, versículo 6. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio 6, 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Por cierto, santo es apartado, separado. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, que quiere decir que de toda la tierra el Señor escoge, aparta, separa a un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Es como el Señor lo quería. Aquí no es tanto de amar, sino de querer tener. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso. ¿Quién quiso? Pues Dios, ¿verdad? Es el que quiso. Déjame ponerlo en lenguaje más sencillo. Sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder de Faraón, el rey de Egipto. Repito, Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra, y el Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean muy numerosos, más numerosos que todos los pueblos, sino por el contrario, porque eran el más insignificante de todos, el menos valioso. No es algo no es muy motivante que te digan eso, ¿verdad?
¿Por qué te casaste conmigo, mi amor? Por lo guapo y fuerte que soy. No, hombre, porque estabas horrible y feo, ¿verdad? Por eso me casé contigo, imagínate. No sería algo muy motivante, ¿verdad? Pero bueno, es algo así parecido a lo que Dios les está diciendo a ellos. Sin embargo, se ve que la elección viene de Dios. Entonces, vamos a declarar la siguiente definición de la elección. A ver si estás conmigo. Hermanos, la elección es el decreto de Dios, mediante el cual escogió a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo para ser salvos. Voy a repetir esta definición que seguramente vas a querer anotar. Por favor, agarra tu cuaderno, tu pluma y escribe: elección. La elección es el decreto de Dios mediante el cual, es el decreto de Dios mediante el cual escogió a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué los escogió? Para ser salvos, coma, hijos y herederos suyos. Repito las últimas dos frases. Mediante el cual escogió el decreto de Dios, mediante el cual escogió a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo para ser salvos, hijos y herederos suyos. Herederos suyos. No por mérito de ellos, no por mérito de ellos, sino por el puro afecto de su propia voluntad soberana. El puro afecto de su propia voluntad soberana. Y aquí, por ejemplo, mientras terminas de apuntar, te voy a poner un versículo o dos pasajes. Y el primero está en Efesios, capítulo 1, 4 y 5, ¿verdad? Pues es una cita muy clásica. Deje ver si la tengo aquí de una vez rápido. Ajá. Mira, como dice, en Él, está hablando en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Santos y sin mancha, dice la Reina Valera 60. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Términos mexicanos, según como le dio la gana a él, como él quiso, ¿verdad? Otro pasaje lo podemos encontrar allá en 2 de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13, donde dice así: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación. Fíjate qué tremendo versículo. Debemos dar gracias a Dios por ustedes. Es como si yo les estuviera haciendo una carta a la nueva generación en Cristo. Hermanos, debemos dar gracias, amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido a ustedes para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué frase aquí, que desde el principio Dios los haya elegido para salvación. Gózate, ¿verdad? Así que bueno, ahí estamos. Entonces, repito la definición de la elección. La elección es el decreto de Dios. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión. O apúntale ahí, decreto igual a decisión. La elección es la decisión de Dios mediante la cual escogió Dios a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo para ser salvos. No habías nacido y ya te había escogido el Señor para ser hijos y herederos suyos, pero no porque seas el pueblo más lindo de la tierra, ni la mujer más guapa de tu rancho. No, por mérito de Cristo Jesús, no por mérito de ellos, sino por el puro afecto de su propia voluntad soberana.
porque le dio la gana. Ya viste Efesios y segunda de Tesalonicenses. Así que, hermanos, la elección desde la perspectiva bíblica implica la proclamación del Evangelio, así como la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el Evangelio. Ahorita vamos a aclarar, ahorita es eso que acabo de decir. Repito, un decreto, y especialmente en Dios, significa una decisión de Dios que tiene dos características. Una de ellas es que es autónoma. En pocas palabras, Dios no le pidió consejo ni permiso a nadie para escogerte. Cuando Él hace un decreto, Él toma una decisión independiente, porque Él es el Señor, Él es Dios, Él es soberano. Así que las decisiones de Dios son, uno, autónomas, no autómatas, ¿verdad? Es diferente. Autónomas, quiere decir que son independientes, Él las escoge solito. Y en segundo lugar, son privadas, no está nadie ahí. Él lo hace en privado, no es algo donde pide votación en público, no, es privado. O sea, de otras palabras, es secreto. Solo él lo conoce, solo él decide. Es algo secreto su decisión. Muy bien. ¿Hasta ahí están bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, déjenme verlos. Están 15 ya conectados. No se me vayan a dormir, especialmente los que tienen las camaritas apagadas. Acuérdese que la única razón para tener las camaritas apagadas es porque está usted trabajando o de plano está muy enfermo y en lugar de asustarnos, prefiere apagar la cámara, ¿verdad? Bueno, bueno, pero espero que no, ¿verdad? Echémosle ganas, espero que sea ambas. No se me duerma. Ok, vamos a seguir adelante. Ahí ya tenemos a varios, está ahí Norita echándole ganas, etcétera. Muy bien. Norita tiene la cámara apagada, pero hacia el techo. Bueno, está bien, no importa. Digo, cámara prendida, pero hacia el techo. Está bien, no hay problema. Por lo menos ahí está. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Pare la oreja, ¿ok? No se me duerma. Vamos a hablar de algo muy importante. Bueno, eh, no, otra vez, déjeme regresar aquí. Ok, bueno. Hay, hermanos, tres perspectivas, tres posiciones en el cristianismo con respecto a la doctrina de la elección. Todos están de acuerdo en que hay una elección. Ahorita vamos a hablar de la palabrita elección, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros? Pero bueno, apunta las perspectivas. La primera es, número uno, elección por soberanía. Apúntale. Uno, elección por soberanía. Y esto Dios me lo puso antes de entrar en los versículos porque es muy importante. Así que hoy esta es la introducción a estos versículos. Apunto, hay tres posiciones en el cristianismo. La número uno es elección por soberanía. Número dos, elección por presciencia. Se escribe pres y luego c, ciencia. SC. Pre-SC y encia, también C. Dos es. Presciencia. Elección por presciencia. Ahorita vamos a explicarla. Y la tercera posición o perspectiva es la elección colectiva. ¿Cómo? Elección colectiva. Ajá. Muy bien. Elección colectiva. ¿Ya estás? Bueno. A ver, vamos a hablar de del primer grupo. La elección por soberanía. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, escudriñando la Biblia, estos hermanos han encontrado, descubierto que Dios hace por su voluntad soberana e independiente esta elección. Repito, la elección por soberanía es la que Dios hace por su voluntad soberana e independiente. Dios escoge independientemente, soberanamente, nada depende de su elección. Él decide escoger a quien quiere escoger. Aclaración. Hay una aclaración muy importante. No estamos diciendo con esta posición que la elección soberana de Dios no exige
que se tiene que predicar el Evangelio y que no exige que el hombre, o sea, el ser humano, es responsable de arrepentirse y de creer al Evangelio que le está siendo predicado, sino que son inseparables. Dios estableció un proceso para llegar a un destino final. A ese proceso, soberanamente decidido por Dios, le llamamos predestinación. Aunque se parecen mucho, una cosa es elección y otra cosa es predestinación. Elección es el acto de separar, pero la predestinación nos enfoca al propósito final por el cual hizo Dios esa separación, esa elección. Voy a repetir lo que acabo de decir. La elección por soberanía no descarta que las personas se tengan que convertir a través de la predicación del Evangelio y a través de el arrepentimiento y la fe, pero que están juntas, son inseparables. O sea que cuando Dios elige, elige usando el Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Y hay una diferencia entre elección y predestinación. La elección es el acto de separar, pero la predestinación es el propósito por el cual separaste. Ajá. El propósito final. ¿Cuál es la meta de Dios al escogerte? Entonces, elección es escoger entre muchos algo para sí mismo. Repito, Dios entre muchos escoge algo para sí mismo, pero lo escoge en esta perspectiva, en esta posición, porque Él es soberano. Es como entresacar de un grupo para sí mismo. Y predestinar es destinar anticipadamente, destinar de una manera anticipada. Mira, te voy a llevar a otra cita, Primera de Corintios 2:7. Apúntale Primera de Corintios 2:7. Déjame llevarte para allá. Predestinar, ¿qué dijiste? ¿Predestinar es qué? A ver, permíteme. Predestinar es destinar anticipadamente. Predestinar. Anticipar, o sea, anticipar el destino. O sea, es como cuando ya le compras boletos a alguien para Hawái. Ya, le das el boleto y dices, ah, caray, ¿dónde me llevas? ¿Por qué a Hawái? Bueno, ya lo compré. Te predestiné. Tu destino es Hawái. ¿Me estoy explicando? No le estás preguntando dónde quieres ir, le estás dando el boleto que ya compraste con un destino. Eso es predestinar, ¿verdad? Ahorita lo Ok, vamos a aclarar un ¿y esto poquito. tiene que ver con lo que estás hablando de la elección soberana o No, elección en por general, soberanía? predestinar y elegir para todos es lo mismo, ¿no? Elección es escoger entre muchos y predestinar es destinar anticipadamente. En la primera posición, esta elección y esta predestinación es, de acuerdo a estos hermanos, por la pura soberanía de Dios, Ok, independientemente del ser humano. Pero yo les hago la aclaración que no estamos diciendo con esta elección soberana que Dios no requiera que se tiene que predicar el Evangelio y que no exija que el hombre sea responsable de arrepentirse y creer el Evangelio, perdón, al que se le está exponiendo, ¿no? Sino que son inseparables, ¿verdad? La predicación, la fe y todo de la elección. Y estableció un proceso para llegar a un destino final. O sea, el proceso aquí sería, una persona está orando por ti, alguien te predica el Evangelio, o una película te predica el Evangelio, o Dios usa cualquier otro medio para predicarte el Evangelio, y tú eres tocado por el Espíritu Santo, convertido por el Espíritu Santo, redarguido por el Espíritu Santo, y llegas a convertirte en arrepentimiento y en fe por la gracia de Dios. Ese estamos hablando ya del proceso. Entonces la predestinación es el proceso, es el viaje. Vas pasando, vas en el avión y ahí vas. No, no es inmediato que llegas a Hawái, ¿verdad? Sino que te subes al avión y ya vas viendo las nubecitas, ya estás viendo dónde vamos, ¿no? Y ya cuando ves agua y playa dices, ya llegué, ¿no? Ya mero llegué. Bueno, pero la elección
es el hecho de que te subieron al avión, ¿verdad? Te subiste, o sea, el Señor hizo que tú quisieras subirte al avión, ¿verdad? Entonces, esta elección es por la soberanía de Dios. Vamos a ver una cita, Primera de Corintios 2:7. Esta cita dice así. Vamos a ver. Primera de Corintios 2:7. A ver si la tenemos por aquí. A ver acá. Bueno, vamos a verla aquí. Muy bien, dice, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Por ejemplo, aquí Dios había destinado con anticipación su sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Este es un ejemplo nada más de algo que Dios predestinó anticipadamente. Dice esta versión desde hace mucho tiempo, déjame ponerla en la Reina Valera 60, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿Para quién predestinó esta sabiduría? Para la iglesia, los hijos de Dios escogidos por la soberana gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ese nada más es un ejemplo de lo que estamos diciendo de la predestinación. Los repito, vamos a poner ejemplos ahorita, me vas a entender. El hecho de que escoges a unos, y eso es lo que a veces saca de onda a las personas, el hecho de que escoges a unos implica forzosamente que no escoges a los demás. Si no, no sería escoger. Tomas unos y dejas otros. Si no, no tiene caso. Si escoges a todos, ya no estás escogiendo. Nunca has oído de la persona cuando le dice, y esa es una de las quejas, ¿verdad? De los hijos, ¿verdad? Cuando la mamá le dice a su hijo, ay, tú eres una persona muy especial. Y al otro le dice, tú eres especial. Y al otro, tú eres especial. Y si se lo dice a todos, pues el hijo dice, pues entonces no somos nadie especiales, porque si todos somos especiales, entonces ¿qué? ¿Dónde está lo especial si todos somos especiales? Bueno, tiene lógica, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no comprenden que para un padre y una madre, todos nuestros hijos son maravillosos, son especiales en el sentido de que los amamos de una manera especial a todos. Cada uno tiene un lugar en nuestro corazón. Bueno, el hecho de que vas al mercado, por ejemplo, por mangos, te voy a poner este ejemplo para que me entiendas. Haz de cuenta que vas ahí a Cárdenas y te echa una llamada a tu cónyuge y dice, mi amor, por ahí si ves unos mangos, escógete unos. Uy, entonces vas y ves, dices, a ver, están baratos, pues órale, escógelos ahorita que están baratos. Y empiezas a seleccionar los que tú te gustan. Y llegas con ellos y dices, ¿y ahora qué hacemos? Ahora déjame ver qué haremos. Nos los comemos así con chile, con tajín, o hacemos una mermelada de mango. Ah, ya sé, mejor una tarta, un pastelito con mango, o picamos el manguito y hacemos lo condimentamos con esto para una ensalada de frutas con mango. O sea, en ese coso tú elegiste, ¿verdad? Pero no tenías un propósito determinado. Es muy diferente cuando le llamas a alguien y le dices, oye, voy a hacer mermelada de mango. Quiero que escojas unos mangos propios para la mermelada. Obviamente no vas a escoger mangos duritos, ¿verdad? Los vas a escoger ya bastante maduritos para que sea fácil y se haga porque tu plan, tu destino es hacer mermelada. Pero si en lugar de eso te dice tu esposa, tu esposo, oye, mi amor, cómprate unos mangos, escoge unos mangos, ve, cómpralos, para dentro de unas 2 semanas que vamos a ir al camping, para que allá en el camping, pues, tengamos que comer manguitos, se va a antojar. Obviamente tú no vas a escoger los más maduritos, al contrario, los vas a escoger hasta verdecitos. ¿Por qué? Porque ya tienes un propósito. Tu propósito es dejar que pase un momento para después disfrutarlos en el camping, ¿verdad?
Y depende el uso, vas a escoger el tipo de mango que sea, ¿no? Vas a escoger el mango petacón o el mango de Manila ¿qué mango vas a escoger? Entonces, eso es escoger. Pero si tú agarras todos, pues ya no es escoger, ¿verdad? Ya es tráetelos todos, ¿no? Escoger implica siempre tomar unos y no tomar otros. Y eso es algo que a veces al ser humano lo saca de onda. Pero todos, cuando leemos la Biblia, entendemos que hay un escogimiento. Y ahí es donde empiezan las diferentes posiciones o perspectivas, puntos de vista de la doctrina de la elección. Ningún cristiano que lee la Biblia va a negar que existe la elección, pero ¿cómo es esta elección? El primer grupo dice que es por la soberana voluntad de Dios. El segundo grupo apunta, elección por presciencia. ¿Estás conmigo? A ver, déjame verlos a todos. ¿Eh? No se me duerman, no se me duerman. Dale un codazo ahí a tu pareja ahí. Date una cachetada así. Despierta, despierta. ¿Sale? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Ok. A ver. La elección por presciencia. Este punto de vista mantiene o declara que Dios elige en base de su fe prevista. Fe prevista. En otras palabras, lo que dicen que la elección es por presciencia. Lo expresan así. Por la elección, dicen ellos, entendemos ese hecho soberano de Dios por el cual, por gracia, Él escogió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que sabía de antemano que le iban a recibir y creer en Él. Voy a repetir esto para que quede claro esta posición. La elección por presciencia es la posición que tienen muchos cristianos con la cual la definen así. Por la elección entendemos ese hecho soberano de Dios por el cual por gracia, hasta ahí vamos iguales, Él escogió en Cristo Jesús para salvación, y aquí viene la diferencia, a todos aquellos que sabía de antemano que le iban a recibir y creer en Él. O sea, como Dios es Dios y puede ver el pasado, el presente y el futuro, en el momento que Él vio hacia el futuro y vio que Gustavo en el año 1980 y tantos, 80, iba a creer en Jesús, en su Hijo, pues lo escoge. Y lo escogió desde antes de la fundación del mundo, porque él ya sabía, ya vio hasta allá, que Gustavo iba a tomar una decisión libre y soberana, ¿verdad? Y iba a encontrar a Cristo. Wow. O sea, Dios ya conocía a quienes iban a arrepentirse y creer en el Evangelio. Esa es la posición de ellos. Que Dios nos escoge porque Él ya conocía quienes iban a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y los de la soberanía le contestan, sí, porque Él los eligió antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy explicando? Unos dicen, Dios nos eligió porque ya conocía quiénes iba a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y los de la soberanía dicen, no, fue porque Él los eligió antes de la fundación del mundo, por eso los conocía. Ahora mira, todas las iglesias arminianas creen esto. ¿Cuáles son esas iglesias? Bueno, las que creen en que el hombre tiene libre albedrío. Más del 70% de las iglesias cristianas creen eso, que el hombre es libre de tomar todas las decisiones, que el hombre es el que acepta o rechaza a Dios por, porque le da la gana. Más o sea, más del 70% de los cristianos creen esto. Y nosotros hemos descubierto en la palabra del Señor que no es cierto, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que si no es por la intervención del Espíritu Santo, a través de una oración ferviente y de la predicación del Evangelio, las personas no van a reaccionar a Dios. No es algo natural convertirse, es una cosa sobrenatural por la gracia de Dios y la intervención directa del Espíritu Santo.
sin lo cual nadie podría ser salvo. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y os llamé para que vayáis y llevéis fruto. Todas las conversiones en la palabra del Señor se ve esa elección de parte de Dios. Ahora, ¿por qué son arminianas? Porque Jacobo Arminio proclamó dentro de sus doctrinas el libre albedrío. Ahora, los que no creen en eso, los contrarios, creen que la Biblia está estableciendo que no somos libres hasta tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, la Biblia declara que Adán y Eva tenían libre albedrío. Ellos sí tenían, antes de su caída, el libre albedrío. Tan es así que en su libertad y en su albedrío, en su decisión personal, ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios les prohibió que no comieran. Por las razones que tú quieras que están ahí en la palabra del Señor, pero ellos libremente hicieron eso. En cuanto ellos pecaron, dejaron de ser libres y empezaron a ser gobernados por instintos que antes no tenían, por una carnalidad y algo que le cedieron al enemigo. Desde entonces el hombre no busca a Dios de una manera natural. Dios va escogiendo y por eso Dios habla de los hijos de Dios, porque son los que Dios va tocando el corazón como Abel, ¿verdad? Dios toca el corazón de Abel, ¿verdad? Y podemos seguir con esto, pero la Biblia señala de una manera muy clásica que no hay nadie que busque a Dios, que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos desviado a una, que todos nos descarriamos como ovejas, que todos estábamos en oscuridad. Y si estamos en oscuridad no podemos ver la puerta, no podemos ver la salida, a menos que Dios nos prenda la luz y entonces nos invite con su amor a salir. Y eso solamente lo tiene las personas que Dios toca soberanamente hablando. Sin embargo, los arminianos dicen que no, que todos tenemos libre albedrío, que somos libres, porque de otra manera seríamos esclavos. Bueno, la Biblia dice que sí, somos esclavos del pecado. Y un esclavo no hace lo que quiere, termina haciendo lo que su amo dicta para él. Nuestro viejo amo era el enemigo, Satanás, el faraón, y nosotros los esclavos terminábamos haciendo lo que faraón quería hacer, tomando la ilustración del pueblo de Israel en Egipto. Así estábamos nosotros. Ahora, las implicaciones de esa perspectiva presenta varios problemas. Pon atención. Por ejemplo, que aún estando muertos podemos creer, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú y yo sabemos que un muerto no puede creer. De hecho, un muerto no puede hacer nada. Esta perspectiva de la predestinación por presciencia asume que el hombre puede y quiere aceptar a Cristo, lo cual contradice la palabra del Señor, porque dice ni tampoco puede. La mente carnal no quiere ni puede. Para él es locura el Evangelio. Y otra cosa es que eso implica que Dios no lo sabe todo. Ahorita hay muchos movimientos progresistas cristianos que te dicen, ¿quién te dijo que Dios sabe todo? No, Dios no sabe lo que vas a hacer mañana. Es tu decisión personal. Él te va a ayudar, pero Él no sabe. ¡Wow! Imagínate todo lo que compromete esa posición, la ciencia de Dios, la presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Ellos implican que Dios no lo sabe todo. O sea, Dios tiene que esperar a ver qué es lo que el hombre va a hacer. Ay, déjame esperar si va a creer o no, para entonces saber qué va a hacer con esa persona, ¿verdad? A ver qué voy a hacer con él. Esta perspectiva compromete, repito, la omnisciencia de Dios y también la enseñanza de que el hombre está corrupto, que totalmente el hombre ha caído y está en una situación donde necesita un Salvador porque él no se puede salvar a sí mismo. Y sobre todo se compromete la verdad de que la salvación solo es por gracia y no por obras, porque en esta perspectiva el hombre decide aceptar o rechazar el Evangelio. ¿Te das cuenta? No, ¿por qué no se salvó? Pues porque él no decidió, o sea, yo decidí. Entonces, cuando llegues al cielo, dices, sí, soy salvo porque Cristo murió en la cruz y porque yo pues fui bien, bien ducho, bien sagaz, bien inteligente
y pues recibí a Cristo en mi corazón. Pero la Biblia afirma categóricamente en Juan 1:12. A ver, vamos ahí tantito a Juan 1:12, 13, 12 y 13, si no mal recuerdo. Vamos ahí a Juan 1:12 y 13. Mira cómo dice, mira, cuando estaba estudiando ya lo había visto aquí, entonces quedó grabado aquí. Dice así, mira, mas a todos, no, el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en él, lo negaron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, este es tú y yo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, de que yo quiero, sino de Dios. Entonces, esta enseñanza de alguna manera menoscaba la voluntad de Dios, diciendo que no fue el hombre el que decidió, cuando la Biblia dice claramente que los hijos nacen de nuevo, o sea, las personas nacen de nuevo, eso significa ser engendrado por Cristo, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados espiritualmente, pero no por la sangre, no por parentesco, no porque eras judío o porque eras hijo de algún pastor muy prominente, eso es por sangre, ni de voluntad de carne, porque tú decidiste. Ni de voluntad de varón alguien más decidió por ti, no, sino de la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Entonces, esta enseñanza indirectamente o directamente está menoscabando esta doctrina de la elección como a- que la Biblia dice que se nos dio derecho de ser hijos de Dios. Y la voluntad de Dios es la base de esa conversión. Ahora, la base bíblica de esta perspectiva, porque tienen una base bíblica, ¿verdad? Te estoy hablando que el 70% de los cristianos creen esto. ¿En base a qué me preguntarás? Bueno, en base a dos versículos en la Biblia. Primera de Pedro 1:1 y 2, y Romanos 8:29, que es uno de los versículos que vamos a estar estudiando. Ok, vamos a leer Primera de Pedro 1:1 y 2. Vamos a ver. Primera de Pedro 1. Bueno, voy a poner este. Dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto y Galacia, dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Aquí está el término presciencia. Ahorita vamos a aclarar qué palabra es en el griego. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, fíjate cómo está usando la versícula. ¿Eh? Elegidos para obedecer. Ah, caray. Entonces, eh, según la presciencia, si es el anticipado conocimiento, porque es lo que significaría en términos así literales presciencia, anticipado conocimiento de Dios, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que fuimos elegidos para obedecer según la presciencia de Dios. Entonces ya no checa, ¿no? O sea, si Dios nada más nos conoció, ¿cómo ese conocimiento nos hace obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo? Gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, primer problema, ¿no? Ahora vamos a nuestro texto, el segundo texto, que es uno de los que nos toca en esta sección, que es Romanos 8, que es el capítulo donde estamos estudiando, pero el versículo 29, lo vamos a estudiar desde el 28. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino. ¿Cuál es el destino? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
A estos también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también los glorificó. O sea, a los que a los cuales les compró el boleto, ¿verdad? Los llamó. Y para que estuvieran en el avión, pues tenían que ser justificados y también glorificados, ¿verdad? En el futuro. Bueno, el versículo 29 es el que nos llama la atención. Por eso les digo que aquí está empaquetado el Evangelio desde el principio hasta el fin. Por eso son muy importantes desempaquetar poco a poco estos tres versículos y ver qué enseñanza maravillosa tienen para nosotros los creyentes. Pero aquí encontramos insertado el 29, a los que antes conoció. Y entonces los de esta posición dicen, ya ves, primero nos conoció y luego nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Ok, vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿verdad? Ya vimos en el otro versículo, para obedecer. Bueno, vamos a ver ahorita esto. Muy bien. La base bíblica es de Pedro y de Pablo. Ahora, la pregunta que tenemos ahorita es, ¿Pedro y Pablo están usando esta interpretación? ¿Ellos realmente están queriendo decir que Dios nos escoge porque nos ve hasta el final, el futuro, 2000 años después, y ve que Fernando Ibarra finalmente, pues a través de algunas circunstancias, llevan a la iglesia y escucha el Evangelio, es tocado, se arrepiente y cree? Entonces dice, bueno, voy a escoger a Fernando porque pues Fernando va a creer. ¿Es lo que está diciendo Pedro y Pablo? Porque de ser así, Pablo se estaría contradiciendo. Ah, Chihuahua, ¿por qué? Bueno, vamos a volver a leer Efesios 1:4. Mira lo que dice. A ver, si es así, si esto es lo que está diciendo Pablo, por ejemplo, Pablo, pues en Efesios, él se estaría como contradiciendo, porque mira, dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos destinado previamente, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí no intervino la decisión de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu abuelo, ni la tuya propia, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para que dijeran, wow, qué grande es la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos, nos hizo aceptados en Cristo Jesús, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Seguimos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad otra vez. El misterio de su voluntad. ¿Cómo dice? ¿Según su qué? Beneplácito. Si esa es la interpretación correcta de Romanos 8:29, pues entonces de alguna manera Pablo se está contradiciendo, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, esto no tiene nada que ver con nosotros, sino con Dios. Y todavía termina diciendo el 9, el cual se había propuesto en sí mismo. Oye, ya Dios tenía el plan, era un plan, se lo propuso. A ver, tú y yo a veces nos proponemos algo. Mañana me propongo terminar de limpiar mi cuarto. Y a veces no lo cumplimos, por más propuesta que tengamos. Pero imagínate, Dios se propuso y cuando Dios se propone algo, ¿tú crees que no lo va a hacer? Claro. Mira qué versículo tan poderoso. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio. Yo no digo que sea fácil, por eso estamos estudiando esta enseñanza. ¿Te das cuenta? El misterio de su voluntad según su beneplácito. Déjame hacértelo más grande para los que están en su celular, lo puedan ver mejor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, etcétera, etcétera. Y el 11 dice, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿conforme qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad. O sea, si no quedó claro, nos lo repite 3 veces. ¿Te das cuenta? 3 veces. Esto como que no checa con lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos interpretarlo, verdad? ¿Qué significará? Ahora, no estoy atacando de ninguna manera a las personas que creen en la elección por presciencia, porque pues de alguna manera estos dos versículos, que nada más son dos, pues nos hablan y nos dan a entender algo muy parecido. Pero no, hermanos, vamos a adelantarnos un poquito. Si esto es verdad, entonces no podría ser, pues el hombre escoge a Dios entonces. Es el que decide creer, el hombre. Así que ya es por voluntad y beneplácito del hombre y no de Dios. Vamos a estudiar un poquito. Miren, ¿han escuchado el término exégesis? ¿Qué es una exégesis? Bueno, exégesis es el proceso de estudiar la Biblia entera, los versículos que hablan de lo que estás estudiando y ver cómo los relaciona toda la Biblia para poder interpretar correctamente un versículo en particular. Por eso es importante estudiar la Biblia de una manera inductiva, descubriendo, pero también descubriendo el contexto de los demás libros de la Biblia y aún del mismo libro en el que estás estudiando. Ahorita vamos a ver que precisamente en Primera de Pedro, donde está uno de las bases de este grupo, versículos después nos aclara otra cosa completamente diferente que si tú la interpretaras como la interpretan ellos, sería una contradicción. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña, una breve, porque pues no tenemos mucho tiempo, una breve exégesis de la palabra conocer anticipadamente. Todas las veces se usa conocer como si fuera algo que no sabía tú o menos Dios. Mira, vamos a ir versículo por versículo. Vamos primero a Éxodo 2:25. Acompáñame, ¿verdad? Éxodo 2:25. Mira, vamos ahí. Ve apuntando las citas por ahí. Éxodo 2:25. Deja ver si ya lo tengo aquí. Ajá, ahí está. Mira, Éxodo 2:25. Está hablando del pueblo de Israel. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Literalmente aquí, el verbo que aquí se tradujo como reconoció es simplemente conoció. Dios los conoció. A ver, mira, te voy a llevar a la palabra griega, ¿no? Y los conoció Dios. Esta palabra significa Yadá. Déjame cerrar un poquito aquí a esta ventana, bajarla para abajo, a ver si se llega a ver en la parte de la derecha y si no te estorba la propia imagen tuya o la mía, ¿verdad? Déjame cerrarlo más completamente el mío para que no estorbe, bajarlo hasta acá abajo, ¿verdad? Y mira lo que la Biblia, la palabra es la H, o sea, es Hebreo 30:45 y nos habla de una raíz. Déjame cerrar un poquito esto más acá, hacerlo más chico, para poder hacer esto más grande. Yada es literalmente conocer y usado en gran variedad de sentidos. Entonces yo te pregunto, en este versículo que estamos analizando, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los conoció Dios. La pregunta que tengo para ti es, bueno, ¿apenas Dios conoció a Israel cuando estaban en Egipto? ¿Apenas ahí los reconoció, los conoció? No, el verbo conocer no se está usando en el sentido típico de conocer. No, no puede ser. Mira, en el mismo capítulo de Éxodo, Éxodo 33:17, déjame llevarte ahí a Éxodo 33:17. Mira, en el 33:17 hay otro ejemplo. Dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ay, que Dios no conocía que ese hombre que se llamaba Moisés. ¿Cómo es que porque te he conocido?
Otra vez la misma raíz 30, 45. Conocer. Y tú te quedas, bueno, a ver, explícame tantito, ¿qué significa? A ver, pregunto, ¿Dios no conocía a Moisés? En estos pasajes, el único sentido que tiene el verbo conocer es escoger. Yo te he conocido, yo te he escogido. Es como cuando tú te casas con tu esposa y dice la Biblia que se conocen, es porque se escogieron, se apartaron de los demás y ahora es tu conocida. Tú la escogiste. Mira, vamos a un ejemplo maravilloso. Amós 3, versículo 2. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. A ver, vamos ahí. Ujú. Amós 3, versículo 2. Dice así, voy a poner otra vez la Reina Valera 60. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿A quién le está hablando? Pues a Israel, ¿no? Dice, oíd esta palabra que os he hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Y luego dice el verso 2. A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿es exactamente eso lo que significa eso? Que solo Dios conocía a ellos y a los demás no los conocía de toda la familia de la tierra. Cuando dice de toda la familia de la tierra, no es más bien el sentido, yo a ustedes solamente los he escogido, los he elegido, los he designado de toda la familia de la tierra. Y luego agrega algo muy interesante, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué nos revela el Nuevo Testamento? Que Dios solo disciplina y azota, en el caso de este caso era ya un castigo, ya requerían más que disciplina, requerían varita. ¿A quiénes le da varita el Señor? A sus hijos, no a los hijos del diablo, solo a los suyos. Por eso te pregunto, ¿a ustedes solamente los conocí? ¿Significa que a los demás no los conocía? No. A ustedes los elegí, a ustedes los aparté. Entonces la palabra que cuando se usa conocer no siempre se usa en sentido estricto, literal de conocer, ¿verdad? Entonces es algo que debemos saber, ¿verdad? Otro ejemplo que te quiero dar, Jeremías 1:5. Uy, este es uno de mis favoritos. Jeremías 1:5. Mira lo que dice. Vámonos ahí. Jeremías 1:5. A ver cómo dice. Dice así, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿No te das cuenta que en realidad aquí lo que significa es que antes de que nacieras te elegí? Yo te elegí, no tú me elegiste. Te santifiqué. ¿Qué significa santificar? Te aparté para mí. Entonces, ¿qué significa conocer? Pues elegir. Significa apartar, significa designar antes, si dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, le está diciendo Jehová a Jeremías, no digas que eres niño, yo desde antes te conocí y antes que nacieras te di por profeta a las naciones. Todavía no habías nacido, ya te había designado para que fueras el profeta a las naciones, ¿verdad? Oseas, otro profeta, Oseas 8:4, mira cómo dice, Oseas 8, versículo 4, dice de la siguiente manera. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Aquí otra vez, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. A ver, ay, ¿por qué no le avisaron a Dios? Ya se fijaron que él no supo. Se fue a enterar ya después. Ay, pobrecito Dios, cómo lo timaron. No es cierto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué significa? Que no lo aprobó. No es algo que estaba en sus planes, no era algo que él había determinado, usado. Otra cita, por ejemplo, vámonos, por ejemplo, al mismo Oseas
pero en el 13, bueno, desde el 2, a ver, Oseas 8:2, dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Significa que los israelitas hasta ese momento estaban conociendo a Dios. ¿O qué significa aquí te hemos conocido? Te hemos sido tu pueblo, te hemos escogido, nos hemos rendido a ti, hemos decidido obedecerte, ¿verdad? Mira, ahí otra cita en el capítulo 13, versículo 5. Oseas 13, versículo 5, ¿verdad? Ay, le puse mal. Oseas 13, 5. Ahí está. Dice, yo te conocí en el desierto. ¿A quién le está hablando, verdad? ¿Quién está hablando? Jehová tu Dios. Y luego dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Le está hablando a su pueblo, ¿verdad? Otra vez la siguiente pregunta. ¿Dios los conoció hasta que estaban en el desierto? ¿Dios comenzó a conocer a Israel hasta que estaban en el desierto? Por supuesto que no. Así que la palabra conocer no siempre es literalmente yo supe de ti. Ay, mira, ya vi quiénes son. Ahorita que están en el desierto, ya los conocí. Ahora, también alguien podría decir, bueno, conoció la calaña de pueblo que tú eras, ¿no? Bueno, puede ser, ¿verdad? Que alguien diga, bueno, no te conocía, como dicen, ¿quieres conocer a Andrés? Pues vive con él un mes, ¿no? Y ahí el Señor supo de cómo era su corazón, ¿verdad? Por eso los disciplinó. Pero no, la palabra conocer aquí no significa que, ay, hasta ahí lo conocí. Mira, hay un versículo muy poderoso que está en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se usa la palabra? Hechos 2:23, por ejemplo. A ver, mira conmigo. Hechos 2:23. Apunta la cita. Hechos 2, versículo 23. Mira cómo dice. Está hablando el apóstol Pedro en su primer mensaje evangelístico y está hablando de Dios, que Dios hizo. ¿Qué hizo en el 23? Al Señor Jesús, Dios, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A ver, fíjate cómo dice. Este es un versículo tremendo que habla de la soberanía y de la predestinación, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo, conocimiento de Dios, y anticipado conocimiento de Dios. Déjenme verlos a ustedes. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Entonces, yo te pregunto, ¿el Padre se enteró que Cristo iba a morir o sencillamente lo destinó para eso? ¿Qué significa este versículo? ¿Que el Padre supo que Jesús iba a morir? ¿Se enteró? O más bien lo que significa es que Dios lo destinó exactamente para eso. Conocer no es solo que Dios se entera de las cosas, sino que significa que Él las ordena. El verbo ahí es prognosis, que es la misma palabra que usa Primera de Pedro 1:2. Mira cómo dice, mira, prognosis. Te lo voy a poner en la versión esta de palabras en el interlineal, ¿verdad? Que tenemos. Dice así, a entregado por el determinado consejo de Dios, que es ¿verdad? Dice anticipado conocimiento. Aquí está la palabra conocimiento anticipado, que en griego significa prognosis. Es el griego 4268. Y la misma palabra en Primera de Pedro 1:2, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículo 2. Mira cómo dice. Elegidos según la presciencia. Esta es la palabra 4268
La misma 4268 es prognosis. ¿Te fijas? Entonces son pensamientos por adelantados, si puedes leer aquí a la derecha. Presciencia, anticipado conocimiento. Entonces, regresando a nuestra cita, por el anticipado conocimiento de Dios, le sucedió a Jesucristo lo que le pasó. ¿Significa que solamente lo conoció de antemano o determinó que así fuera, que así se salvara la humanidad? Pues definitivamente la respuesta es no. Dios determinó que sólo a través del sacrificio y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fuera prendido y matado por manos de inicuos, crucificándole, según las profecías. Por el determinado, esa es la voluntad de Dios, consejo y anticipado conocimiento de Dios. No era que, no era que alguien le aconsejó, no, él lo determinó. Aquí, el determinado consejo es determinada ley, determinado decreto. Anticipó Dios, anticipado conocimiento. Dios ya sabía. ¿Qué cosa sabía? Que íbamos a requerir un Salvador. Y por eso anticipa, determina, predestina que el Señor Jesús fuera el que muriera por nuestros pecados. Entonces, ves que es la misma palabra en griego, ¿verdad? Pero diferente interpretación a la posición esta que estamos analizando. Romanos 11:2. Este es otro de los versículos clave en nuestra exégesis, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto en otros pasajes de la misma palabra de Dios? Bueno, Romanos 11:2 dice de la siguiente manera: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, etcétera, etcétera? Aquí otra vez, ¿qué significa que Dios desde antes conoció a su pueblo? Pues que fuimos elegidos desde antes, que fuimos precisamente, estábamos en la mente de Dios. De hecho, conocer en la Biblia implica de una intimidad personal, ¿verdad? ¿Cómo va Dios conocer en el futuro? O sea, y por eso nos elige. No es porque ya tiene en su corazón ese deseo de tener una unidad con nosotros, los que desde antes intimó, conoció, determinó, predestinó. Habla de la elección, precisamente, ¿verdad? Entonces, somos elegidos por Dios porque a Dios le plació elegirnos y no tanto porque supo quién se iba a convertir y entonces lo elige. El problema de la predestinación, hermanos, y se hablo con mucha honestidad, es que muchos de nosotros nos afecta muchísimo pensar algo así como que, bueno, Dios me escogió a mí, pero el que estaba junto a mí no fue escogido. ¡Qué injusticia! Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es posible que hizo acepción de personas? No. O sea, Dios le da la oportunidad a todos, pero Él escoge conforme a su soberana voluntad. Hermano, todos estábamos, todos estábamos determinados a ir al infierno. O sea, simplemente el Señor, es más, la Biblia ya nos declara que ya estamos condenados. Pero por una obra y gracia de Dios, en la Biblia se nos expresa que Dios por su Espíritu nos escogió. Lo que a nosotros, ahora, eso lo entendemos. Lo que no queremos aceptar es que no escoja a otros que queremos que Él escoja. Aunque no sabemos, porque como no sabemos el futuro, ya estamos determinando que no lo escogió. Inclusive decimos de personas que han muerto, no, fulano se fue al infierno. ¿Cómo sabes? Si el que estaba en la cruz, sus últimos minutos, tuvo la oportunidad, uno lo recibió y otro no, pues ¿cómo puedes determinar esto si fue escogido o no fue escogido? A veces nos mortificamos tanto por nuestros hijos, sobre todo nosotros. Señor, ¿qué pasó? Si tú me escogiste a mí, ¿no escogerías a mis hijos? Bueno, hay una enorme posibilidad de que no sea cierto, porque la misma Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, de alguna manera, yo he visto cientos de testimonios, los famosos hijos pródigos. ¿Por qué se les llama hijos pródigos? Porque nacieron en un hogar donde los padres les compartieron, ellos experimentaron, se alejaron, pero finalmente, de alguna manera, el Señor les da la gracia
y los salva. No estoy garantizando con eso que todos los hijos de una familia de un cristiano se van a salvar, pero no me toca a mí. El problema del hombre es que dice, bueno, no puedo creer en un Dios que deje que otros se pierdan. Como les repito, si eso fuera real, la elección no existe. ¿Por qué habla Dios de elegir? Tan solo el término elegir ya te está hablando de una separación, ¿sí o no? Si no, no existiría esa palabra, ¿me estoy explicando? Ahora, lo entendemos, yo sé que todos en su mente lo entienden, todo el cristiano lo entiende, pero no todos lo aceptamos. Decimos, no, no, no puede ser. Como te digo, incluso hay personas que han muerto, ¿verdad? Y no quiero decir nombres porque hay uno muy famoso, que murió diciendo que la elección es algo satánico. Discúlpame, pero es algo bíblico y está en la palabra de Dios. La predestinación es algo que está en la palabra de Dios y está muy claro. Hay una predestinación. Y yo creo que ningún cristiano niega la predestinación ni niega la elección, solamente que la interpretan de una manera para no dejar en mal a Dios. Queremos salvarle la reputación a Dios, porque ¿cómo va a ser un Dios que elija a unos y deje a otros? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No, pero ¿cómo? Bueno, y dice Romanos 9, vamos a entrar, antes de que hicieran algo bueno o malo, yo escogí a Jacob, que también era un tranza, por cierto, y lo amé, y a Esaú lo aborrecí. Y alguien dice, bueno, porque él sabía que Esaú, pues, iba a vender su primogenitura, y el otro, pues, aunque con tranzas y con trampas, ¿verdad? Iba a agarrar la primogenitura. No, no, hermanos, ahí dice claramente que es porque a él tuvo misericordia de quien tuvo misericordia. Así que bueno, ¿dónde está la no acepción de personas? Cristo cuando vino sanó a todos, liberó a todos los demoniados, sanó a todos. Tuvo 120 discípulos, tuvo multitud de discípulos, pero escogió a 12, ¿verdad? Y uno de ellos fue el traidor. Y cuando dices, pero ¿cómo? ¿Por qué lo escogió? Bueno, ahora te vas al revés, ¿no? Los que decimos, ay, ¿por qué no lo escogió? Ahora nos enojamos. ¿Por qué a este sí lo escogió? Si era el malvado. Y Cristo y los apóstoles nos dicen, para que la escritura se cumpliese. O sea que aún Judas tenía un propósito. Claro, él endureció su corazón, Dios lo dejó, le dio una ayudadita, pero le dio la oportunidad, no le lavó los pies, no le dio de comer del bocado en su boca, pero no, él ya había tomado una decisión, él no quería creer, no se quebranta, no pide perdón. En cambio, cuando Pedro la riega, inmediatamente se quebranta, y cuando va Cristo no se aleja de él, sino corre a sus pies. Así que hermanos, no, no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Pero vamos a terminar este exégesis, ¿verdad? Eh, en Romanos 11:2 habla desde que antes conoció, los eligió. Entonces significa que Dios se adelantó en el tiempo para ver si el pueblo de Israel le iba a aceptar como su Dios. Y al ver que sí, entonces lo eligió. ¿Así funcionó con Israel? Pues sabemos que no. No fue Dios quien soberanamente eligió a Abraham de un pueblo totalmente pagano. Pues, hermanos, mira lo que dice Primera de Corintios 8:3. Este es otro pasaje muy importante, una cita muy importante. Primera de Corintios 8:3. A ver si estás conmigo. Revisa después estas citas en tu casa. Primera de Corintios 8, versículo 3. Dice así. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Este es uno de los versículos raros, ¿no? Que dices, ah, caray. A ver, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces el que no ama a Dios, Dios no lo conoce. A ver, ¿cómo está esto? Otra vez, es uno de los versículos que te deja pensando, realmente aquí, si alguno ama a Dios es porque esa persona es escogida por Dios o no. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje si no es a la luz de Primera de Juan 4:19 que dice
que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, si alguno ama a Dios, es porque Él nos amó, nos escogió primero. Somos conocidos por Él. Entonces, la palabra ser conocido por Él implica escogimiento, implica que te conozco, eres de los míos. Es lo que significa, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Así que qué maravilloso, ¿verdad? Está hablando del amor. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No habría no había otra interpretación. No tendría sentido este versículo si no fuera a la luz del escogimiento. Gálatas 4:9. Oh, este está más grueso, mira. Gálatas 4:9. Gálatas 4, versículo 9. Mira lo que dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí está muy claro. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no sois dioses. Mas ahora conociendo a Dios, y corrige, más bien, siendo conocidos por Dios. Ah, Dios ya te conoció. No, siendo escogido por Dios. Dios es el que se reveló a ti, no tú a Él. No es el mérito tuyo. Ay, conocí a Dios, fíjense. Soy tan inteligente, soy tan sabio que llegué a conocer a Dios. No, Dios es el que te conoce a ti, Dios es el que te escoge a ti, no porque seas buena onda, sino porque Él quiso rescatarte, Él quiso rescatarme a mí. Y eso es maravilloso, pero normalmente provoca en el cristianismo muchos sentimientos encontrados. Nos negamos a ese escogimiento. Por un lado nos gusta que seamos escogidos, pero por otro lado decimos, ¿y qué pasa con otra persona? ¿Será escogido? Entonces ya no voy a predicar el Evangelio porque ya el escogido se va a salvar. Recuerda, se va a salvar por la predicación, el arrepentimiento y la fe. Así que si no predicamos, si no oramos por los perdidos, no va a pasar nada. Alguien más le va a predicar y alguien más va a orar por él. No te pierdas ese privilegio. Pero ese es el proceso. Dios mismo ha determinado que las personas nos salvemos por la predicación, el oír con fe la palabra de Dios y el responder en fe a la palabra de Dios. Así que ese es el propósito. Última cita. Esta cita es tremenda porque nos da exactamente en el mismo pasaje donde se supone que fuimos elegidos por presciencia, se nos dice esto. Mira, vamos a Primera de Pedro 1, pero ahora en el versículo 19 y 20. Primera de Pedro 1, versículo 19 y 20 especialmente. Dice el 19, está hablando de nosotros, sino con la sangre preciosa fuimos rociados, fuimos salvados, comprados, dice. Voy a leer desde antes. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, fuimos rescatados. Fíjese, todos los verbos aquí son en pasivo. El que recibe la acción somos nosotros. Nosotros no hicimos nada. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, está hablando de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y aquí está una palabrita, ya destinado, que es precisamente la palabra que sigue en el diccionario de la misma que vimos nosotros. Proginosco, saber de antemano, saber de antemano. A ver, vamos a leerlo así. Ya sabiendo de antemano desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿esto qué significa? Que hay un escogimiento de Dios. Dios determina que el Hijo de Dios derrame su sangre por nosotros para que nosotros fuésemos salvos en Cristo Jesús. Fuimos rescatados con qué? Con la sangre preciosa, el precio de nuestro rescate. Acuérdense que redención es rescate. Nos compraron del mercado de esclavos con un precio muy alto. La sangre preciosa, preciosa significa de gran precio, de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Los corderos más limpios eran los más caros, porque no tenían defecto alguno,
pues el Cordero de Dios es el más caro de todos, porque Él literalmente en toda su extensión no tenía ni mancha ni contaminación alguna, ya destinado previamente, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. ¿Por amor de quiénes? De nosotros, hermano, de nosotros. La última posición es la posición de la tercera posición. Dijimos que hay tres perspectivas, ¿ok? De la elección. La elección por soberanía, que yo creo que es la interpretación que más es respaldada en la palabra de Dios. Hay múltiples versículos que nos hablan de la soberana elección de Dios. Ya analizamos la elección por presciencia. ¿Realmente significa eso de que Dios vio al final y entonces nos elige? A mí me dijeron eso. Me acuerdo que una vez yo tenía la misma duda. Recién convertido estudié Romanos y fui con un hermano americano, el hermano Ford Wilson. Y yo le pregunté, hermano, usted que sabe mucho de Biblia, explíqueme, yo no entiendo. Y él humildemente dijo, hermano, esta doctrina es muy difícil de entender, pero nosotros creemos que, pues Dios, que conoce el futuro, pues vio que quién se iba a convertir y entonces lo elige en el pasado. Hijo, me sonó así raro, pero dije, bueno, me tranquilizó por un tiempo. Dije, bueno, es lo que significa. Es muy raro, no lo entiendo, pero pues las cosas de Dios son muy difíciles de entender, así que pues me quedo con esa explicación. Entonces me citó, primera de Pedro, ¿verdad? Que fuimos elegidos por la presciencia de Dios. Y yo interpreté así. Ahora ya que hemos estudiado un poquito más, nos damos cuenta que el solo hecho de que fuimos elegidos por el determinado conocimiento de Dios es porque Dios determinó de antemano nuestra salvación. Pero bueno, yo respeto la manera de pensar de los hermanos, ¿verdad? La tercera, que también este es popular, ¿verdad? El tercer party, ¿verdad? Demócratas, republicanos e independientes. Aquí está, se llama elección colectiva. Apúntale. Número 3, elección colectiva. ¿Ya lo apuntaste? Elección colectiva. A ver, esta postura, esta perspectiva, esta postura dice que Dios escogió a Cristo primeramente y luego la comunidad y finalmente individuos que se hacen miembros del grupo por fe. A ver si me entiendes. Dios escoge a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Después Dios escoge a Israel y a la iglesia. Y los que se juntan a la iglesia o Israel se convierten en judíos o israelitas, se hacen miembros del grupo por la fe, pues esos ya finalmente son escogidos. Según ellos, no podemos hablar de individuos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, según ellos, sino solamente de la iglesia. O sea que cuando un individuo cree en Cristo y es colocado en ese grupo, entonces ya es elegido. El grupo es el elegido, no las personas. Y entonces cuando una persona se integra, se hace miembro de la iglesia, entonces ya se le puede llamar elegido. Pero no fue elegido él como persona, fue elegido el grupo. Para que me entiendas, haz de cuenta que el Señor compró el autobús para ir al cielo. Ya el autobús lo compró él. El que se suba, ya la hizo, ¿verdad? Si te subes, ya la hiciste, vámonos en el autobús. O sea, lo que yo compré es el autobús. El que quiera, súbase. El que pueda, ¿no? Y ahí te subes. Si te subes, pues eres elegido. Y si no, no. Esa es la manera de pensar de ellos. Y podría sonar chistosa, pero también podría sonar lógica. No, pues sí, ¿verdad? Si soy parte de Israel, pues entonces sí, 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 eso. Dios no murió por mí, murió por su iglesia. Si yo soy parte de su iglesia, pues entonces ya murió por mí. A ver, ¿será cierta esta posición de que es en bola, es algo colectivo? Vamos a ver 4 versículos para terminar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Este versículo me encanta. Mira, Segunda de Tesalonicenses, versículo 2:13.
Dice así, pero nosotros, hablando de los tesalonicenses, Pedro y los tesalonicenses, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a los tesalonicenses. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Uy, qué versiculazo, ¿eh? Otra vez. Este es uno de los cientos de versículos que habla de este concepto de elegidos, predestinados soberanamente por Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Está hablando de un grupo especial, no de todos los habitantes de Tesalónica, sino de los hermanos amados por el Señor, los que fueron amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y si dice escogido, vuelvo y repito, es porque Dios tomó, separó a unos desde el principio para ser salvos, mediante la santificación por el Espíritu con mayúscula, porque siempre el Espíritu debe estar presente en la salvación. Si no está el Espíritu Santo, no te arrepientes, no te convences de que eres un pecador, que estás bajo juicio y vas al juicio final. Y la fe en la verdad, eso te produce. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora sí que ni siquiera la fe es algo de nosotros. Dice, fuimos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de ustedes, no es su fe, sino es un don la fe. Wow. Entonces, aquí echa abajo el escogimiento en bola, ¿verdad? No, aquí son unas personas, ¿verdad? Que llegan a eso. Otra cita podemos hablar de Hechos 13:48. Wow, bien contundente. Hechos 13, versículo 48. Mira cómo dice. Dice así. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Voy a repetir. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Wow, qué versículo. Son de los versículos que cuando yo leí por primera vez, te digo que yo leí el Nuevo Testamento, me lo comí, me encantó leer y seguir leyendo y estudiando. Primero lo leí, luego lo estudié, ¿verdad? Y ahora que han pasado el tiempo y otra vez vuelvo a tocar, y cuando estuvimos analizando en el discipulado el libro de los Hechos, wow, creyeron todos los que estaban ordenados, destinados para vida eterna. Mira otra versión, por ejemplo. Dice los que estaban destinados a recibir la vida eterna. Nueva Biblia de las Américas dice todos cuantos estaban ordenados a vida eterna. La Biblia, en la traducción textual dice, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Es la traducción textual de la Biblia, edición cuarta, destinados para vida eterna. Bueno, está muy claro este versículo, ¿verdad que sí? Hechos 9:15, el testimonio de Saulo de Tarso. Mira cómo le dijeron. Hechos 9:15. A ver, ¿cómo le dice el Señor? Habla de una persona. Aquí está más claro, no está, aquí no puede estar más claro. Pero el Señor le dijo, ve porque instrumento de elección o elegido, voy a ponerlo en esta versión. Dice, ve, le dijo el Señor a Ananías, hablando de Saulo, ve allá, porque él, Saulo, es para mí un instrumento escogido, uno, uno. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Quién escogió a quién? Dios escogió a Saulo para hacerlo Pablo. Saulo no escogió a Jesucristo. Él lo rechazó. A Dios le dio la gana revelársele, a Dios le dio la gana convertirlo, y no por su linda cara, porque era un malvado, ¿eh? Se aventaba jóvenes, niños, a todos se los llevaba, no perdonaba a nadie. Y el Señor le dice, dura cosa es darle patadas al elefante, ¿verdad? Coces al aguijón.
¿verdad? Nadie le pega un clavo, ¿verdad? A un clavo picudo, ¿verdad? Ni que estuviéramos locos. Bueno, pues así estaba el hermano Saulo. Él es instrumento escogido. Otra cita. Hechos, no, vamos a Apocalipsis 13:8. Mira lo que nos revela aquí Apocalipsis 13:8, hablando de esto. Mira lo que dice. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que no solamente Dios tiene a gente escogida, sino que están escogidos por nombre, mi brother, por nombre. Ahí están nuestros nombres. Ahí el Señor ha escrito tu nombre. Así que fuiste inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por amor del Señor, Él lo quiso. Así está. Déjame leerlo en la Reina 60. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Implica que hay nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, porque el que no se encontró en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Nosotros tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso tenemos vida eterna, hermano. Aleluya, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Así que, bueno, aquí estamos viendo las tres posiciones y solamente voy a adelantarme un poquito, ya son las 8:41. Ah, nada más apunta esta definición de predestinación y con eso vamos a terminar, ¿ok? Apunta la definición de predestinación. Predestinación es el plan por el cual Dios, el plan por el cual Dios, de manera anticipada, de manera anticipada, ha ordenado todas las cosas. Ha ordenado todas las cosas. Es el plan por el cual Dios, de manera anticipada, ha ordenado todas las cosas. Estamos hablando de la definición de predestinación. Repito la idea, anticipada, ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder. Esa es la idea. Es el plan por el cual Dios, de manera anticipada, ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder, en especial en lo que respecta a los escogidos. Repito, en especial en lo que respecta a los escogidos. Se está hablando de una predestinación en general. Bíblicamente, en general, la predestinación es el plan por el cual Dios, de manera anticipada, ¿qué es un plan? Algo que haces anticipadamente, ¿no? De manera anticipada, ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder, todas, en especial en lo que respecta a quienes, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿La tienen? ¿O se la repito? Repítanosla, pastor, por Ya saben. Predestinación es el plan por el cual Dios, de manera anticipada, ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder. Repito, el plan por el cual Dios, de manera anticipada, ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder, coma, en especial en lo que respecta a sus escogidos o a los escogidos, en lo que respecta a los escogidos. Termino solamente con el concepto, con un concepto que define la predestinación. Regresando a Hechos 4:28, esta sería, en otras palabras, lo que significa la predestinación. Voy a leer el verso 27.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Estoy hablando del 4:27. Están orando, ¿verdad? Están orando aquí los discípulos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mejor definición de predestinación no puede haber. Es el determinado consejo de Dios para que las cosas sucedan. Es el determinado y premeditado, porque dice antes, que habían antes determinado. Es algo que Dios determinó desde antes que suceda. ¿Con quién? Con su mano, con su poder. ¿Con qué más? Con su sabiduría, su consejo. ¿Te das cuenta de la definición? No sé si me estoy comunicando, pero creo que es la de las mejores definiciones de predestinación bíblica que podemos ver. Para hacer, para que sucedan cosas, cuanto tu mano y tu consejo sabio habían antes determinado que sucedieran. O sea, nada sorprendió al Señor. Nada sorprendió al Señor. Qué oración más tremenda, ¿no? Con razón, este, después de orar así, el lugar donde estaban orando tembló, ¿verdad? Dice, los creyentes oran para pedir valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, se pusieron a llorar, se pusieron a quejar, salieron corriendo a esconderse. No, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor. ¿Cómo oraron? ¿De qué están hablando? De la soberanía de Dios, hermano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. O sea, ya desde ahorita empezaron como se debe empezar. ¿Qué me importan sus amenazas? Tú tienes todo bajo tu control. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, que por cierto, ¿quién pecó? Este o sus padres, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y hablaban con denuedo, con presteza, ¿cómo se dice? Con diligencia, con fuego, la palabra de Dios. Aleluya. Así que ahí tienes la definición y las posiciones de la elección. Yo sé que me vas a preguntar, pastor, ¿y cuál es la que usted se inclina? Mira, te voy a responder de esta manera. Si tú tienes conflictos en tu corazón, pensando que Dios hace acepción de personas, pues entonces inclínate por la predestinación por presciencia, donde, pues bueno, el Señor sabe quién se va a convertir y ya lo escogió. Pero si tú ves en la Biblia y honras la palabra encima de tus sentimientos, encima de tus preguntas, encima de tu capacidad mental, porque la verdad los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pues entonces estarás de acuerdo en que Dios es soberano y no nos toca a nosotros decirle ni reclamarle quién sí y quién no. ¿Qué nos toca hacer? Testificar, predicar y dar buen ejemplo y estar orando, orando, orando y ayunando para que Dios tenga misericordia. Porque también tu oración ya está predestinada. Dios desde antes levantó y seguirá levantando intercesores para que sus propósitos se cumplan. Así que cuando tienes carga por alguien, de seguro algo tiene Dios para ese alguien. Porque honestamente yo no tengo carga por ciertas personas y las conozco, pero no tengo carga por ellos. En cambio hay otros que apenas los vi una vez y sentí una carga tremenda. Tengo que fluir con el Espíritu, porque Dios usa la oración y la predicación del Evangelio como
los medios por el cual los elegidos serán salvos, ya sea por presciencia o por soberanía, o incluso por aquellos que dicen que es colectivamente. Vamos a darle chance. El chiste es que somos elegidos, hermano. Pero hermano, si me preguntas a mí, pastor, realmente, honestamente, en cuál de las tres posiciones tú te inclinas sobre la elección? Pues definitivamente en el pasado yo me inclinaba por la elección por presciencia, porque eso me dejaba tranquilo, me evitaba yo conflictos emocionales, pero ahora sé que Dios es soberano y estoy contento con eso y ya estoy tranquilo, confiado en las promesas de Dios y solamente me toca a mí orar, orar y orar. No somos propiedad de nadie más que de Dios. Así que soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, haz lo que tu mano y tu determinado consejo ha previsto que sucediera. Amén. Entonces, sí, yo me inclino ahora por la soberanía de Dios, la elección por soberanía, así, la elección por soberanía, y que somos predestinados, ¿para qué? Para ser salvos, ser hechos a la imagen de Cristo, predestinados para ser y dar fruto. Hay muchos propósitos en la predestinación, ya estudiaremos la predestinación. Es para muchas cosas, el fin, ¿verdad? Para hacer mermelada, manguitos con tajín, no sé, hay muchos propósitos de Dios, pero Dios escogió unos mangos. Qué mangazos, ¿no? Medio chupados algunos, otros medios petacones, dice. Pero tenemos un propósito maravilloso. Llegó el Señor y nos escogió con un propósito. Así que ánimo, hermano. No dejes que el enemigo ponga en ti algún despropósito, porque Dios es bueno y es justo, siempre ha sido justo. Nada más que a veces el hombre, pues, le cuesta aceptar las enseñanzas de la Biblia y queremos juzgar a Dios, pero no podemos, no podemos. Dios es Dios y Él está encima de todos nosotros. ¿Alguna pregunta? Alguien de plano dice, híjole, pastor, ayúdeme, ore por mí porque yo no acepto esto. No tenga miedo, no lo voy a excomulgar de la iglesia ni para nada. Pues yo me quedo con lo que Dios es soberano, ¿no? Porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y como usted lo acaba de decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Para preguntar por qué unos son escogidos y por qué otros no. Sino que Él, y como dice la palabra, Él sabe los que se van a llegar a Él, ¿no? Es lo que, en Si, lo que yo me quedo. si no existiera la palabra escoger, pues yo creo que no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Pero ya desde el punto, desde solamente la palabra escoger, híjole, pues ahí sí se te funden los fusibles, ¿no? Pero nosotros hacemos, nosotros siempre escogemos. A ver, Florecita. Yo también me agrada más, no, no es que me agrade, me convence más la corriente, podría decirle, de la soberanía, ¿verdad? Pero este versículo de segunda de Pedro también me alienta y me da esperanza. Dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, este versículo pues también me da como la esperanza, ¿verdad? De que el deseo del Señor es que todos nos arrepentamos. Ahora, la pregunta es, ¿todos se arrepentirán? Desgraciadamente sabemos que no. Pero el corazón de Dios es que la mayoría, ¿verdad? Se arrepiente. O sea, hermanos, Dios tiene muchos escogidos, ¿verdad? Ahora, el problema es que a veces la palabra todos la podemos interpretar como todos, toda la cantidad de personas, ¿no? Y tú y yo sabemos que en el español y en todas las lenguas, la palabra todos es muy relativa. Porque de repente dice, y estábamos en el Walmart y oímos un disparo y todos nos tiramos al piso. Bueno, ahí no está hablando de todos los habitantes de Estados Unidos, ¿verdad? Está hablando de los que estaban ahí. Y todos esto, y todos queremos, y como dicen los mexicanos, y todos somos guadalupanos. No, espérame, yo no, ¿verdad? Pero
es una generalización que a veces se usa, ¿no? Lo que sí estoy seguro es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Los que estaban destinados para salvación, están destinados para salvación y punto. Dios es paciente porque tiene más y más destinados para salvación. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto? Porque quiere llevar, según la Biblia, muchos hijos a su gloria. Entonces sí, hermanas, sí debemos tomar ese versículo como un medio de esperanza y por eso no debemos descansar, porque las generaciones que vienen, todavía no va a venir el Señor mañana ni pasado mañana, yo casi estoy seguro, aunque no lo podría yo asegurar porque nadie sabe el día de la hora. Pero faltan muchos por conocer al Señor, faltan muchos por escuchar. Entonces tengamos confianza de que Dios seguirá levantando jóvenes que van a ir a las naciones, viejos que van a continuar, y todos estamos dispuestos a continuar porque Dios tiene muchos hijos para su gloria. No sabemos quiénes son, pero su paciencia es grande, ¿verdad? Dios es soberano, pero es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie perezca. Él no se goza, y desde el Antiguo Testamento dice que Él no se goza en la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Si fuera por, por su gusto, no, pero Él es Dios justo. Él es Dios justo. Y en su misericordia estábamos todos condenados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios fue vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo. Repito, el regalo se le da a quien quieres, ¿no? Así que adelante, hermanos, es difícil de entender esto. Hay muchas, no es fácil. Estoy nada más tomando media hora, imagínense, estoy hablando de el debate de los siglos, ¿no? En una hora y cuarto, pues está difícil, ¿no? Nada más le estoy dando así por encimita, ¿no? Pero tenía yo que dar estas perspectivas y yo por eso trato de cuando yo explico algo de dar las posiciones de todos, ¿no? Para que no ser dogmático. ¿Podría yo equivocarme tal vez? Ahorita estoy muy seguro, pero pues hace 6 años yo estaba debatiendo, ¿no? Entre uno y otro. Y he ido transicionando poco a poco. ¿Por qué? Porque más conocimiento, más exégesis. ¿Qué es exégesis? Más Biblia, más conjunto, más versículos. Y entonces, ay, no, pues aquí quiere decir esto. Claro que sí. Y te das cuenta del peso de la escritura, ¿no? Y esa es una cosa, darte cuenta. Otra cosa es aceptarlo. Otra cosa es abrazarlo. Gracias a Dios que Dios va cambiando nuestros corazones. Y ahora tengo más paz. Hace algunos años yo sufría por la salvación de mis hijos. Ahora tengo carga, sigo orando, pero sé que están en las manos del soberano Dios, que aparte es misericordioso y que aparte tiene una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Que obviamente esa promesa no es una promesa literalmente general, se la dijo Pablo al carcelero, ¿verdad? Y se cumplió porque todos en su casa recibieron el Evangelio y fueron bautizados. Pero uno se ha apropiado de esa promesa del apóstol también para uno. ¿Será propio apropiarse? Yo creo que sí, en fe, pero no dogmáticamente, ¿verdad? Porque Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Repito, Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Él lo hace por el puro afecto de su voluntad, porque quiere salvar. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Gózate, mi hermano. Ahí nos quedamos. Va a haber tiempo, seguimos la próxima semana, ¿ok? Va a haber más tiempo. Piénsale tú y vamos a analizar la bendición de Romanos 8, 28, 29 y 30. Amén. ¿Listos? Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana, la próxima semana, si Dios nos da vida. Amén. Que Buenas noches. descansen. Buenas noches. Buenas noches. Noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Igualmente.